Como hermanos, le damos gracias a nuestro Dios, ¿verdad? Porque es un privilegio, es una bendición que estemos aquí. En lo personal, pues, estoy muy agradecido con Dios porque Dios tiene sus tiempos, Él sabe cuándo nos va a poner y pues hay gozo en mi corazón, ¿verdad? ¿Cuál es el tema de nuestra lección de esta mañana, hermanos? El sueño de Faraón. Nuestro texto. Entonces José respondió a Faraón: el sueño de Faraón uno mismo es. Dios ha mostrado a Faraón lo que va a hacer. Génesis 41, 25. Bien, hermanos. Vamos a iniciar el estudio de esta mañana. Quiero regresarme un poquito hacia atrás. Cómo verdaderamente José fue un hombre íntegro, cómo verdaderamente él caminó conforme a la voluntad de Dios. Y yo creo que un punto muy importante, muy especial, cuando se le empezó a abrir las puertas de su libertad, porque acordémonos, hermanos, que él estaba en la cárcel, ¿verdad? Fue cuando él demostrando verdaderamente que era un hijo de Dios. Y cuando nosotros somos hijos de Dios y verdaderamente buscamos agradarle a Dios y empezamos a hacer la voluntad de Dios, se ven esos frutos en nosotros, se refleja, se ve la diferencia de un hijo de Dios. A pesar de que José estaba en la cárcel, en la situación como fue separado de su familia, yo me pregunto, digo, si nosotros estuviéramos en la cárcel, ¿cuál sería nuestra actitud? ¿Qué es lo que demostraríamos, no? Pero de veras que cómo Dios es tan maravilloso, cómo Dios nunca deja a sus hijos, ¿verdad? Él siempre está en los momentos difíciles y al contrario, Él demuestra que Él es el Dios. Y a pesar de toda la situación que Él estaba viviendo en la cárcel, porque fue una injusticia que lo hayan llevado a la cárcel, aún así, con el poder del Espíritu Santo, Dios le hacía sentir que los que estaban ahí había tristeza en su corazón. Había algo, alguna angustia. Los verdaderos hijos de Dios, como Dios, Él alcanza a ver lo interior, lo que nosotros como seres humanos únicamente vemos lo de afuera, pero papá Dios ve lo de adentro, qué hay, qué sufrimiento, qué está pasando su alma, su corazón, qué está sintiendo. Y eso es lo hermoso, lo maravilloso de José, que al ver al copero que estaba pasando, había una tristeza, reflejaba una tristeza en su rostro. Y les preguntó y fue y les dijo: ¿qué está pasando con ustedes? ¿Qué es lo que tienen? ¿Alguna necesidad? ¿Necesitan algo? Y eso me hace reflexionar a mí que nosotros, estando libres acá afuera, podemos movernos por la bendición de Dios de un lugar a otro. ¿Cuál será nuestro comportamiento hacia los demás? ¿Cómo tratamos hacia los demás? Definitivamente, las lecciones, la palabra de Dios nos enseña a que nosotros verdaderamente seamos esa nueva criatura, que verdaderamente demostremos el amor de Dios, porque si algo estaba demostrando José aquí es que Dios estaba con él. Dios en ningún momento abandonó a José, pero ¿qué es lo que hizo José para poder mantener al Espíritu Santo en él? Serle fiel a Dios, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos que demostrar, hermanos, cómo vivimos, cómo estamos viviendo nosotros la palabra de Dios. Realmente lo estamos demostrando, porque Dios quiere que seamos hacedores y no solamente oidores. Entonces, tenemos mucho que demostrar, hermanos, porque Dios cambia, transforma, y es lo que José estaba haciendo aún a pesar de la situación. Yo me imagino que imagínense de qué manera fue separado de su familia. Si nosotros a veces sentimos tristeza y no nos vamos por varios días y nos despedimos, y si somos hijos de Dios, pues hacemos una oración y todo antes de salir, pero Él no fue así. Entonces por eso vemos las maravillas de Dios, que Dios está en todos los lugares, independientemente de la situación que estemos viviendo, Él está con nosotros. Y por eso José empieza a demostrar, y ese fue el punto importante, la partida para que él fuera libre, ¿no? Porque ahí fue donde el copero ya le dijo la situación que estaba viviendo. Sí, había algo, había una situación que los mantenía tristes, inquietos por el sueño que habían tenido. Entonces
José, con el poder de Dios y el amor de Dios, empezó a decirle a darle solución a esa angustia, ¿no?, que estaban pasando. Entonces nosotros, hermanos, tenemos que también ser como José, imitar a Cristo para poder ser un verdadero hijo de Dios y poder también dar palabra de amor, palabra de consolación a nuestros vecinos, a nuestros amigos, a las personas que encontramos. No sé con cuántas personas tenemos contacto al día y cuántas veces a cuántas personas le hablamos algo de Dios. Entonces es algo importante, es una gran enseñanza que nosotros podemos aprender a través de la vida de José, hermanos. Entonces, por eso quería regresarme un poquito hacia atrás, porque ya hemos escuchado en la clase anterior, pero sí es importante que nosotros analicemos nuestras vidas y que en nosotros verdaderamente haya un despertar espiritual y dejemos que sea el Espíritu que nos guíe, que nos dirige y que seamos esa luz en las tinieblas, ¿verdad? Entonces, ese punto fue la partida para que José fuera libre. Vamos a iniciar nuestra lección. Vamos a empezar con el versículo 15 de Génesis 41. Dice: y dijo Faraón a José: yo he tenido un sueño y no hay quien lo declare, mas he oído decir de ti que oyes sueños para declararlos. Y respondió José a Faraón diciendo: no está en mí, Dios será el que responda paz a Faraón. Miren, hermanos, de veras que cuando nosotros reconocemos que nosotros dependemos de Dios, todo lo que hacemos, lo que vivimos, es porque así es la voluntad de Dios. Aquí algo muy importante, vemos en José que él todo le da la honra y la gloria a Dios. Él no dijo: no, sí, yo ya le declaré unos sueños a tales personas. Él no dijo eso. Él ni siquiera mencionó, sino al contrario, aquí le dice: y respondió José a Faraón diciendo: no está en mí, Dios será el que responda paz a Faraón. Qué hermoso, ¿verdad? Que cuando nosotros sabemos que nosotros no somos nadie, que todo lo hace Papá Dios, todo está en las manos de Él. Únicamente nosotros lo que tenemos que hacer es dejarnos guiar, dirigir por el poder de Dios, que sea el Espíritu que nos haga sentir cómo tenemos que contestar, cómo tenemos que hablar, qué es lo que tenemos que decir. Aquí vemos que José todo le da la honra, gloria a Dios, porque todo lo que queremos, lo que anhelamos, lo tenemos que poner en las manos de Dios. Y aquí se ve la humildad, la sencillez de Faraón, que le dice que no está en mí, dice: Dios será el que responda a Faraón. Entonces, hermanos, nosotros como hijos de Dios, pues todo lo tenemos que dejar en las manos de Dios. Y Él sabe qué respuesta, Él sabe qué solución le va a dar a nuestros problemas. Porque nosotros como hijos queremos hacer las cosas a nuestra manera, pensar a nuestra manera, hacer planes, pues todo nos va a salir mal, hermanos. Porque Dios es perfecto, a Dios todo le sale bien, pero lo tenemos que dejar todo en las manos de Él. Luego dice el 17: entonces Faraón dijo a José: en mi sueño parecíame que estaba a la orilla del río. También tenemos que entender, hermanos, que los sueños, en esos tiempos, el Señor mandaba mensajes a través de los sueños con sus hijos, pero porque no existían las Santas Escrituras. Pero hoy en día tenemos a la palabra de Dios. Hoy en día todo soluciona nuestros problemas, lo tenemos en la bendita palabra de Dios. Entonces hoy pues ya no nos mandan mensajes a través de sueños, sino que a través de la palabra de Dios. Y algo que quiero también comentarles, hermanos, que cuando nosotros no conocemos a Dios, siempre queremos solucionar los problemas pues a nuestra manera, y nos dejamos pues, o buscamos la solución en el mundo. Quiero que abramos nuestras Biblias y vayamos a Daniel capítulo 4 del 3 al 8. Daniel capítulo 4 del versículo 3 al 8. Como también este rey tuvo un sueño. Vamos a recordarlo porque yo sé que todos lo sabemos, conocemos. Capítulo 4 versículo 3 al 8. Dice la bendita palabra: cuán grandes son sus señales
y cuán potentes sus maravillas, su reino es eterno, y su señorío hasta generación y generación. Yo, Nabucodonosor, estaba quieto en mi casa y floreciente en mi palacio. Vi un sueño que me espantó, y las imaginaciones y visiones de mi cabeza me turbaron en mi cama. Por lo cual yo puse mandamiento para hacer venir delante de mí todos los sabios de Babilonia, que me mostrasen la declaración del sueño. Lo que quiero que entendamos, hermanos, que cuando estamos sin la presencia de Dios, no conociendo a Dios, siempre queremos buscar la solución de nuestros problemas en el mundo. Estos hombres, como Faraón, primeramente quisieron enterarse a través de los hombres del mundo. Ellos, en el versículo que nos habla de Faraón, dice que mandó a traer a todos sus sabios. O sea, con eso nos da a entender que siempre hacían y participaban y los llamaban para cualquier tipo de solución de sus problemas, ¿verdad? Pero es entendible porque ellos no conocían a Dios, porque ellos no tenían a Dios. Pero nosotros, como hijos del Señor, todo tipo de situación que llega a pasar a nuestras vidas, lo primero que tenemos que hacer es buscar a nuestro Dios, ¿verdad? Ponernos de rodillas y poner en las manos del Señor lo que estamos viviendo, lo que estamos pasando, porque el único que nos da la solución a nuestros problemas es Dios. Y muchas veces, Dios quiere algo de nuestras vidas, pero a veces nosotros, por no entender, empezamos a pedirle lo contrario, ¿verdad? Porque Dios quiere trabajar, nos quiere amoldear a su manera, pero nosotros a veces le decimos: Señor, ¿yo por qué tengo que pasar esto? ¿No? ¿Yo por qué tengo que estar sufriendo esto, Señor? Si yo voy a tu casa de oración, si yo ayuno, si yo soy un hombre de oración, pero no sabemos que Dios tiene un plan, tiene un propósito. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues es ponerlo y dejarlo en las manos de Dios, que Él haga las cosas a su manera, conforme a su voluntad, y que eso a nosotros no nos haga detener, sino al contrario, enamorarnos más de Él y buscarlo más con todo nuestro corazón. Entonces vemos que nosotros, como hijos de Dios, nosotros no podemos buscar solución a nuestros problemas a gentes del mundo. Ellos lo hacían quizás porque pues estaban en tinieblas, no conocían a Dios, pero nosotros, como hijos de Dios, siempre la solución a todo tipo de situación que llega a nuestras vidas, tenemos a un Dios de poder, a un Dios que todo lo puede, hermanos. Entonces, por eso también estamos viendo ese sueño, ¿no? Porque exactamente igualito como Faraón, que se angustió, que tenía esa preocupación de ese sueño, porque él también hizo lo mismo, mandó a traer a todos sus sabios para comentarle, y ninguno de ellos le pudo dar la declaración que Dios, del mensaje de Dios que le estaba mandando, ¿verdad? Entonces vamos con el versículo 18 y dice que del río subía, Faraón aquí le empieza a contar el sueño a José, pero algo muy hermoso, muy maravilloso, ¿verdad? Que cuando José se presentó ante Faraón, dice que hasta se cambió la vestidura, se rasuró, llegó muy guapo, ¿no? O sea, a la presencia de Faraón. Y eso nos indica que los hijos de Dios tenemos que estar muy bien, no solamente en lo espiritual, sino también físicamente tenemos que presentarnos bien ante Dios, ¿verdad, hermanos? Entonces vamos con el versículo 18 y dice: y que del río subía 7 vacas de gruesas carnes y hermosa apariencia, que pacían en el prado, y que otras 7 vacas subían después de ellas, flacas y de muy fea traza, tan extenuadas que no he visto otras semejantes en toda la tierra de Egipto en fealdad. Y las vacas flacas feas devoraban a las 7 primeras vacas gruesas, y entraban en sus entrañas, mas no se conocía que hubiese entrado en ellas, porque su parecer era aún malo como de primero, y yo desperté. Vi también, soñando, que 7 espigas subían en una misma caña, llenas y hermosas, y que otras 7 espigas menudas, marchitas, abatidas de solano, subían después de ellas, y las espigas menudas devoraban
a las 7 espigas hermosas, y he lo dicho a los magos, mas no hay quien me lo declare, dice. Por la angustia que tenía Faraón, me imagino que ni siquiera pues le dijo a José, ¿cómo estás? O ¿cómo te ha ido? ¿No? Pues él lo que quería y estaba pues ahora sí que urgido de saber qué es lo que Dios, qué era el mensaje, lo que Dios le estaba mandando, ¿verdad? Y ya con esa urgencia que tenía, pues le empezó a comentar el sueño. Entonces, el sueño, como dice aquí la palabra de Dios, era uno mismo. Las 7 vacas gordas, las 7 vacas flacas y las espigas hermosas y las 7 espigas marchitas, era un mismo sueño, ¿no? Entonces, de veras que cómo es Papá Dios, cómo nos ama, a pesar de que pues nosotros como seres humanos tenemos fallas, le fallamos al Señor, pero Él tiene un amor tan grande. Él nos advierte, antes de que sucedan las cosas, Él nos avisa, Él nos manda mensajes que nos tenemos que preparar y tenemos que estar preparados, hermanos, para todo lo que venga a nuestras vidas. Pero ¿cómo nosotros verdaderamente tomamos los mensajes del Señor? ¿Realmente lo tomamos en cuenta? ¿Realmente estamos obedeciendo a lo que Dios nos pide? Y eso es muy importante para nuestras vidas, para nuestro crecimiento espiritual. Tenemos que verdaderamente entender el Evangelio de verdad, el Evangelio de salvación, pedirle al Señor entendimiento, sabiduría, para poder verdaderamente caminar y hacer las cosas, porque este mensaje que Dios le estaba enviando a Faraón era de vida o muerte, porque algo grande iba a acontecer, y aquí vamos a ver en nuestra lección que verdaderamente Dios lo que dice, lo que promete, Él lo cumple, hermanos. Él no se arrepiente, Él no dice, no, pues mejor ya no lo voy a hacer. Él todo lo que promete lo cumple, hermanos. Así de que como hijos de Dios nosotros verdaderamente tenemos que obedecer al Evangelio de Dios, a la palabra de Dios, para que podamos nosotros agradarle ante los ojos de Dios, y que todas las cosas que vengan a nuestras vidas pueda ser para un crecimiento, para edificarnos más cada día. Dice, vamos a continuar con nuestra lección. Vamos en el 28, hermanos. Dice el 27, también las 7 vacas flacas y feas que subían tras ellas son 7 años, y las 7 espigas menudas, marchitas de Solózano, 7 años serán de hambre. Esto es lo que respondo a Faraón, lo que Dios va a hacer, ha lo mostrado a Faraón. He aquí vienen 7 años de grande altura en toda la tierra de Egipto. Esa es la interpretación del sueño que Dios le había mandado a Faraón a través de José, hermanos. Venían 7 años de gran cosecha de la tierra de Egipto y 7 años de hambre, 7 años donde la tierra no iba a producir nada, y esto era bastante importante para que Faraón tenía que ver de qué manera poder no dejar al pueblo sin alimento. Entonces, algo hermoso, algo maravilloso es de que los hijos de Dios verdaderamente dan la palabra perfecta para poder solucionar los problemas. Entonces, aquí vemos que José no solamente está dando la interpretación del sueño, sino el Señor usa a José para que él pueda darle esos consejos de qué manera puedas Faraón actuar con el pueblo, ¿verdad? Y no solamente actuar, sino hacer las cosas conforme a la voluntad de Dios, porque José verdaderamente fue un hombre íntegro, como lo fue Abraham, como lo fue Job, que verdaderamente ellos hicieron la voluntad de Dios y caminaron con Dios, y fueron grandes siervos. Y no solamente ellos, hay muchos de los siervos, de los grandes siervos de Dios, que verdaderamente vivieron la palabra y fueron íntegros ante los ojos de Dios. Entonces vemos que José verdaderamente Dios lo había puesto en el camino de Faraón para algo hermoso, para algo maravilloso. Entonces los hijos de Dios siempre vienen
a mostrarnos algo hermoso, algo maravilloso, pero no son ellos, es Dios usándonos, ¿verdad? Entonces, hermanos, si nosotros queremos ser unos hijos de Dios y ser usados por Dios, pues también tenemos que verdaderamente vivir conforme a la voluntad de nuestro Dios. Entonces, aquí Faraón ya se sentía más tranquilo, ¿verdad? Porque él ya sabía el sueño, ya tenía la interpretación del sueño que él había tenido, porque yo creo que él no estaba tranquilo porque había hecho todo lo posible de poder enterarse de lo que qué es lo que quería, qué es lo que significaba el mensaje, pero nadie lo había podido interpretar. Pero más sin embargo, José estaba ahí y Dios lo usó para que él fuera el que le diera la interpretación del sueño, hermanos. Entonces vemos verdaderamente cómo los hijos de Dios vienen a darnos esas palabras que nos dan paz, esas palabras que nos dan esa tranquilidad, hermanos. Entonces, qué hermoso, qué maravilloso es cómo Dios trabaja, cómo Dios pone a las personas, a los medios que nosotros como hijos de Dios necesitamos, hermanos. Así de que lo único que tenemos que hacer es siempre estar buscando al Señor con todo nuestro corazón, hermanos. Vamos al versículo 30, y levantarse tras ellos 7 años de hambre, y toda la altura será olvidada en la tierra de Egipto, y el hambre consumirá la tierra, dice. Y aquella abundancia no se echará de ver a causa del hambre siguiente, la cual será gravísima. Iba a estar muy difícil, hermanos, la vida del pueblo de Egipto en los momentos difíciles, que no iba a haber ese alimento, que la tierra no iba a producir, pero Dios les estaba dando 7 años de abundancia. Dios nunca se va a olvidar de los suyos, hermanos. Él siempre está pendiente de todos nosotros. Únicamente tenemos que nosotros verdaderamente hacer la voluntad de Él para que no nos haga falta, y en los momentos difíciles pues Dios va a estar con nosotros. Y algo demuestra aquí el Señor es su amor. Él no dijo que nada más los que me sirven o nada más los que son míos, a esos nada más les voy a mandar el alimento, o a eso nada más quiero que lo atiendan. No, aquí Él hablaba en general, porque dice la palabra de Dios que el Señor no le agrada el pecado, pero ama al pecador. Así de que todo lo que Él este mensaje que estaba mandando era que se prepararan para que los 7 años de abundancia, en los 7 años que la tierra iba a producir muchísimo alimento, ellos podían almacenar, guardar, para cuando llegara esos 7 años de hambre, esos 7 años de necesidad del alimento, pues podían tener y poder abastecer a todo el pueblo, hermanos. Entonces, verdaderamente, Dios nos ama tanto y Dios está pendiente de nosotros, pero ¿qué tanto nosotros estamos sirviéndole a Él, buscándolo con todo nuestro corazón, hermanos? Es algo importante que nosotros tenemos que hacer, porque Dios nos habla y nos habla. Dice que tenemos que estar velando, tenemos que estar preparados, porque la venida del Señor se acerca, y eso también se va a cumplir, hermanos, porque todo lo que dice la palabra de Dios, todo se está cumpliendo, ya las señales se están viendo. Así de que, hermanos, ya depende de cada uno de nosotros si nos estamos preparando, porque Dios cumple su palabra. Vemos aquí que no solamente José, Dios lo usó para darle la interpretación de los sueños a Faraón, sino que también le empezó a dar unos consejos, ¿verdad? Cómo tenían que actuar para poder solventar, para poder hacer las cosas como Dios estaba mandando, para que el pueblo de Egipto pudiera sobrevivir, pasar esos 7 años de hambruna que iba a pasar el pueblo, ¿verdad? Los hijos de Dios siempre van a hablar palabra que viene a edificar a nuestras vidas, palabra que viene a solventar nuestras necesidades, palabra que viene a causar gozo a nuestro corazón, porque no es el hombre, sino que es Dios usando a José, ¿verdad? Porque verdaderamente los hijos de Dios nunca se van a equivocar, porque como he dicho y lo vuelvo a mencionar, hermanos, que no somos nosotros, es Dios en nosotros. Y qué hermoso, qué maravilloso es cuando nosotros dejamos que sea el Espíritu Santo actuando, que sea el Espíritu Santo guiándonos, dirigiéndonos en nuestras vidas. Los consejos que da aquí José a Faraón son 3 puntos, hermanos. Dice, proveerse de un varón. Dice, después de declarar la interpretación de los sueños, José
aconsejó a Faraón acerca de cómo podían superar los años de crisis. José era un esclavo que, estando preso, como pudo orientar a Faraón por la sabiduría que el Señor derramó en su siervo y por la preparación en casa de Potifar y en la cárcel. José dijo a Faraón que buscara un hombre cuidadoso y sabio para ponerlo sobre la tierra de Egipto, que no se propuso a sí mismo. Las pruebas habían servido para hacer de él una persona humilde. Hermanos, él en ningún momento tenía la intención de que él fuera el que gobernara o que él dirigiera las cosechas de abundancia de esos 7 años. Él nunca dijo yo quiero ser. Él lo único que le daba esos consejos para que verdaderamente todo lo que se hiciera conforme a la voluntad, para que el que estuviera al frente de todo esto pudiera coordinar todo y hacerlo de la mejor manera para que la abundancia se pudiera almacenar y tener suficiente alimento para los 7 años que iban a estar en carestía, que no iba a haber ese alimento, hermanos. Entonces vemos cómo José verdaderamente, él siempre hablaba con esa humildad, con esa sencillez, dejando que sea Dios el que pusiera esas palabras en los labios. El segundo punto es poner gobernadores en el país, dice. José presentó a Faraón un plan completo para vencer el tiempo de hambre. Le dijo que pusiera gobernadores en Egipto. Ellos estarían bajo la dirección del hombre prudente y sabio para ayudar en la gran tarea de administrar y guardar sobreproducción en los años de prosperidad. El segundo punto es poner gobernadores, hermanos. Entonces, esa es la idea, el consejo que José le estaba dando a Faraón, que verdaderamente fuera alguien que fuera responsable en el plan, en el propósito que Dios tenía, ¿verdad? Para poder, imagínense cuánta producción iba a haber en esos 7 años y cómo poder tratar de que se pudiera guardar lo más que se pudiera, hermanos, porque pues imagínense, era todo el pueblo de Egipto. Entonces tenía que ser alguien con inteligencia, con sabiduría, y ese es el consejo que José le estaba dando a Faraón. El tercer punto, hermanos, es quintar la tierra, dice. Por último, José aconsejó a Faraón guardar la 5ª parte del fruto de la tierra. En los años de abundancia debían almacenar la provisión y el trigo para tener alimento en los años de hambre. De esta manera el país no moriría. A Faraón y a sus siervos le pareció bueno el plan de José. Debemos ser sabios en los tiempos de prosperidad. Debemos guardar los bienes que el Señor nos da cuando lleguen los días difíciles. Contaremos con recursos para superarlos, dice. Hermanos, verdaderamente como Dios usó en gran manera a este hombre, a José. Él les dice que la 5ª parte de la producción de la tierra se tenía que guardar para que hubiera suficiente cosecha guardada, para que en los momentos difíciles iba a haber el alimento para que pudiera sobrevivir ese pueblo. Porque, hermanos, si el que administra, si el que está al frente no tiene esa sabiduría, no sabe cómo hacer las cosas, ¿qué hubiera pasado, hermanos? Si no hubieran guardado la suficiente cosecha de los 7 años de abundancia, ese pueblo no hubiera sobrevivido, hermanos. Pero tenía que ser alguien con inteligencia, con sabiduría, para que pudieran guardar lo más que se pudiera. Aquí le dice que tenía que ser la 5ª parte de la cosecha, poder guardarla todos para que hubiera muchísima cosecha guardada, para que los 7 años no sufrieran, hermanos. Y verdaderamente todo lo que Dios nos indica, lo que Dios nos dice, Él nunca se va a equivocar, hermanos. Simplemente nosotros tenemos que llevarlo a la obra, tenemos que hacer lo que Dios nos dice para que podamos nosotros verdaderamente cumplir con el plan, con el propósito que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Vamos a
a ir a la conclusión, hermanos. Dice la conclusión: en nuestros días abundan las personas dedicadas a la magia, hechicería, espiritismo y ocultismo, que engañan a mucha gente con sueños e interpretaciones. No debemos dar lugar a estas prácticas diabólicas. Dios nos habla en las Escrituras. El Señor, en su providencia, permite días de prosperidad y de escasez para enseñarnos y depender de Él en los tiempos de abundancia. No debemos malgastar los bienes, sino administrarlos con sabiduría. Hermanos, nosotros como hijos de Dios tenemos primeramente aprender que nosotros dependemos de Él, que nosotros lo necesitamos a Él, y por eso nosotros como hijos de Dios siempre tenemos que buscarlo con todo nuestro corazón, y tenemos que aprender a vivir en abundancia, y tenemos que aprender a vivir en necesidades. Porque la vida del cristiano, hermanos, siempre hay luchas, siempre vienen problemas difíciles a nuestras vidas, pero ¿qué tanto estamos confiando en Dios? ¿Qué tanto verdaderamente nosotros estamos poniendo todo en las manos de Dios? Porque nosotros solos, hermanos, no podemos luchar por nuestras propias fuerzas. Nosotros siempre, cuando anhelamos y queremos hacer algo, siempre lo tenemos que poner en las manos de Dios, hermanos, para ser verdaderamente unos hijos de Dios, como lo hizo José. Verdaderamente él caminó e hizo la voluntad de Dios, obedeció a Dios, y no le importó la situación que estuvo pasando, no le importó lo que vivió, porque quizás Dios lo había destinado para algo grande, para algo hermoso, y el Señor nunca se equivoca, hermanos. El Señor nunca se arrepiente y no termina de hacer las cosas. Vemos cómo José iba creciendo más cada día. ¿Por qué? Porque así fue la voluntad de Dios, pero también él verdaderamente lo buscó con todo su corazón y obedeció. Entonces él día con día demostraba la espiritualidad, demostraba ese amor del Señor, y es lo que nosotros tenemos que ir haciendo día con día, de ir demostrando que nosotros somos hijos del Señor, que nosotros somos luz, y tenemos que ser luz en las tinieblas, hermanos. Así de que seguimos adelante, hermanos, y no podemos nosotros debilitarnos, no podemos nosotros regresar hacia atrás cuando las luchas, las pruebas llegan a nuestras vidas. Quizás Dios tiene un plan, tiene un propósito, entonces lo que tenemos que hacer es seguir adelante y enamorarnos más del Señor, buscarlo más al Señor con todo nuestro corazón. Que Dios me los bendiga. Amén.